¿Qué es la artritis? ¿Cuáles son las causas de la artritis? Y también, ¿cuáles son los síntomas? Si la artritis básicamente significa inflamación articular. Hay muchos que confunden dolor con artritis. Lo que pasa es que el dolor es parte de la artritis. La artritis va a incluir dolor, tumefacción de la articulación. En algunos casos también puede tener eritema o se torna un poco rojiza. Y todo eso da dolor, da rigidez en la articulación, da incapacidad. Los síntomas son básicamente el dolor y la rigidez, que es propia por la inflamación que se produce a nivel de la articulación local. Y en cuanto a las causas de la artritis, aún no se conocen causas específicas de por qué se produce la artritis. No puedo decir tal razón produce artritis, pero sí se sabe que en un individuo que está genéticamente predispuesto y que intervienen factores ambientales, tales como el tabaquismo, se ha demostrado directamente que influye en la artritis, también ciertos químicos, las infecciones, se han asociado algunas infecciones bacterianas, virales previas, que pueden gatillar en ese paciente que tiene ese gen ahí y producir artritis. Es importante que todos sepan que hay muchísimos tipos de artritis. Incluso en la literatura dice que hay más de 100 tipos de artritis, pero los más comúnmente conocidos, porque se producen con más frecuencia, son la artritis reumatoidea, la artritis psoriásica, que es los pacientes que tienen psoriasis, la artritis por depósitos de microcristales, como la gota, que es la más común, y también existe la artritis en los niños, llamada artritis idiopática juvenil. Es importante que todos conozcamos. Bueno, sí, definitivamente es, creo que un concepto que tenemos que conocerlo muy bien. Hay más de 100 tipos de artritis dentro de los más comunes seguramente hay muchos que en este momento estamos ya sintonizados y ya sabemos qué tipo de artritis tenemos. En el caso mío es artritis reumatoide, ya comentaste cuáles son las más comunes. Bueno, en ese sentido, esta información que vamos a brindar realmente es para considerarla a todos los pacientes reumáticos porque son cambios que tenemos que empezar a aplicar, por si no ya lo estamos haciendo, para poder mejorar nuestra calidad de vida. Dentro de todas las cosas que debe tener en cuenta un paciente con una enfermedad reumática crónica, como es la artritis, Diana, ¿cuál es, digamos, ese orden de cosas que deberíamos ir considerando en el cambio de nuestra vida? Lo primero en un paciente más que se le ha diagnosticado recientemente artritis es aceptar la enfermedad. Lamentablemente la artritis, vamos a poner el ejemplo clásico, la reumatoide, no tiene cura hasta el momento. O sea que es algo que el paciente va a vivir con eso. Y va a poder tener la capacidad de vivir una vida, pues básicamente normal, siempre y cuando lleve todas las medidas que el médico le ha recomendado. Entonces, lo primero es eso, que el paciente acepte la enfermedad. Yo tengo artritis, ok. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque no puedo permitir que la artritis me domine a mí, ok. Yo voy a controlar la enfermedad. Y gracias a Dios, en estos tiempos tenemos una lista larga de opciones de medicamentos que ayudan a controlar la enfermedad. Entonces, ese es el segundo punto. Llevar en línea ese tratamiento farmacológico que el médico le ha puesto. Muchas personas al principio, por el mismo hecho de no aceptar la enfermedad, le tienen un poco de miedo al tratamiento porque todo medicamento tiene efectos secundarios, eso lo sabemos. Pero los peores son los efectos de la artritis. Es importante que sepa el paciente. La artritis te va a afectar peor que el medicamento. Entonces, muchos pacientes, por miedo a esos efectos, o por lo que le diga un amigo, un vecino, al principio pueden incluso abandonar el tratamiento, buscar formas más naturales, y entonces ahí viene el error. El paciente vuelve y cae en actividad, en inflamación, en dolor, que no mejora, porque no lleva un ritmo
de uso de medicamentos como debe ser. Entonces, eso es importante. Acepto mi enfermedad y me llevo las recomendaciones que me ha dado mi doctor. Otro de los temas cruciales, a propósito de lo que mencionas, es la automedicación, ¿no? Yo participo en algunos grupos donde están muchos pacientes y a veces hacen preguntas, me duele tal articulación, ¿qué puedo tomar? Me molesta tal parte del cuerpo, ¿qué puedo consumir? Y a veces hay mucha información hoy en día en Internet, ¿no? Información que puede ser real, información que puede ser exagerada o información que puede tener algo de omisión. En ese sentido, Diana, ¿por qué es vital que un paciente con artritis o cualquier enfermedad reumática no se automedique? Es importante que el paciente primero consulte a su médico sobre cualquier cosa que quiera utilizar, sea farmacológico, sea un método natural. El problema con otros métodos naturales, más que nada, es que aún no existen evidencias científicas que demuestren su efectividad. Y además, algunos de estos medicamentos o suplementos tienen incluso efectos secundarios que no se conocen. Entonces, por esa razón es que la persona debe tener cuidado, porque aún no se ha hecho un estudio que me diga a mí, eso funciona, es seguro, puedes utilizarlo. Y además también, no todo le funciona a todo el mundo. Cada persona responde diferente a ciertos tipos de cosas que otros no van a responder, y también va a influir si la persona tiene alguna otra condición médica sobreagregada. Entonces, todo eso el médico debe evaluar al paciente, estar seguro de que no tenga ninguna afectación en otro órgano, porque recordemos que la mayoría de las artritis son enfermedades sistémicas, o sea que no solamente se van a quedar en nuestras articulaciones, que es lo que nosotros vemos, y lo que nos molesta, y lo que duele, ¿verdad? Pero realmente las artritis tienen la capacidad de afectar otros órganos internos. Incluso los pacientes con artritis, sobre todo las reumatoides, tienen un aumento del riesgo cardiovascular, es decir, que van a tener más probabilidad que una persona sin artritis de tener eventos cardíacos, eventos cerebrovasculares. Entonces, esas cositas hay que tomarlas en cuenta. Diana, ¿qué debemos considerar también para evitar que otros órganos se vean afectados? ¿Solamente basta con seguir un tratamiento adecuado o qué debemos tener en cuenta los pacientes para evitar que, además de las articulaciones, pues se vea afectada otra parte del organismo, como lo acabas de mencionar? Si los medicamentos que están ahora aprobados por las diferentes instituciones internacionales y que están en las guías de tratamiento, que es por lo que nos regimos los médicos, hay guías de tratamientos estandarizadas internacionales de medicamentos, van a tratar la artritis de manera general. O sea, no solamente nos va a ayudar a mejorar el dolor, a mejorar la función, sino también que van a mejorar la inflamación. Al mejorar la inflamación, disminuyen el riesgo de afectación de otros órganos. Entonces, por esa parte nos va a ayudar. Pero el paciente tiene que colaborar con el cuidado de consumo de ciertas sustancias como el alcohol, por ejemplo, porque hay medicamentos que usan los pacientes con artritis reumatoide que pueden afectar el hígado, por ejemplo, que es uno de los efectos secundarios, porcentaje muy mínimo, y que por eso es importante el seguimiento con el médico. Y consumir alcohol le va a aumentar el riesgo de tener alguna enfermedad hepática. También el consumo de ciertos tipos de té, sobre todo los tés para adelgazar y los té chinos, han demostrado en algunos reportes que tienen también afectación a nivel renal, o sea, en los riñones y en el hígado. Entonces, por eso volvemos a la importancia de siempre preguntar al médico todo lo que vamos a consumir. Bueno, el alcohol creo que no es la primera vez que escuchamos de voz de un reumatólogo evitar. Si todavía tú eres paciente y tiendes a tomar alcohol,
es preferible no consumirlo y bueno, dejarlo, ir dejándolo de a pocos, ¿no? Para que también el impacto de dejar un hábito no sea muy fuerte, en lo posible evitar el alcohol. También hay muchos mitos respecto a la medicación, el tema de los corticoides, la terapia biológica. Ese es un tema que nos gustaría invitarte para poder ampliarlo en otra oportunidad, porque es un tema realmente de mucho interés y seguramente amerita un espacio prudente para poder conversar al respecto. Hoy reiteramos el tema, estamos conversando en Artritis al Día sobre los cambios que tenemos que aplicar en nuestro estilo de vida. Hemos empezado con uno fundamental, que es la aceptación de la artritis para poder avanzar en lo que es el cuidado de nuestra salud. Segundo, hemos hablado sobre el tema de la medicación. Si bien es cierto, cuando uno está sano, pues cuando todavía no te detectan artritis, no tenemos el hábito de consumir mes a mes un medicamento y por eso es que nos cuesta. Y muchos pacientes tendemos a, ya no sentimos dolor y no consumimos la medicina, ¿no? Dejamos un mes sí, un mes no, y eso puede tener mucha repercusión. Por eso yo rescato lo que tú dices, Diana, respecto a la importancia de seguir el tratamiento con mucha disciplina. Otro de los aspectos en el cambio de estilo de vida tiene que ver con la alimentación. ¿Por qué es importante tener en cuenta la alimentación? Porque influye mucho con la afectación también de la artritis, Diana. Sí, y antes de entrar a ese punto, quiero recalcar eso que dijiste de abandono de tratamiento cuando se sienten bien. Eso es uno de las razones más comunes que el paciente no mejora. El tratamiento funciona de maravilla. Al principio pienso, ya, estoy sano, dejo el medicamento. ¿Qué pasa con eso? Es que cuando vuelve a activarse la enfermedad, se hace más difícil poder volver a ese estado de remisión o de mejoría. O sea, por eso es que no se debe abandonar el tratamiento por ese lado. Entonces, en cuanto a la alimentación, todo ser humano, en sentido general, debe alimentarse lo más sano posible, pero más aún un paciente que tenga alguna enfermedad. Entonces, los pacientes con artritis deben evitar alimentos, sobre todo que estén muy procesados. Comer lo más natural posible es lo que yo siempre les digo, que es lo más fácil. Lo más natural que usted pueda. Si tiene la capacidad, la posibilidad de conseguir alimentos orgánicos, mucho mejor, porque así tienen menos químicos, menos procesos. El consumo abundante de frutas, vegetales, eso le va a ayudar mucho. Y se ha visto, aunque todavía no existe un artículo confiable que lo diga, pero se ha asociado el gluten con propiedades inflamatorias, o sea que también se puede evitar alimentos con gluten. Y la alimentación sana no solamente va a ayudar al paciente a disminuir esos episodios de inflamación, sino también que van a ayudar al paciente a controlar el peso, que es otro punto muy importante. Si me alimento mejor, pues no voy a aumentar tanto de peso. Y además también nos ayuda a tener una rutina diaria, una disciplina. Si yo me pongo a comer de todo, entonces de esa misma manera no voy a tener esa disciplina conmigo mismo, de tener diario una forma de yo entender que debo tomar medidas en todo el día. Puede ser al principio estresante, pero con el tiempo la persona se acostumbra. Por eso la importancia de la rutina. Y de esa manera, pues, puede ayudar a controlar su enfermedad. Magnífico, porque es un esfuerzo, creo que para todos, sacrificar un poco lo que más nos gusta, ¿no? Que a veces es la comida rápida, la comida procesada que es a veces tan rica, pero conlleva un esfuerzo en el cambio también priorizar las frutas, los alimentos antiinflamatorios. Realmente cuesta, pero sí lo podemos lograr. Lo digo como paciente con artritis desde hace 6 años y definitivamente el cuerpo creo que es el mejor amigo, ¿no? Quien te da las alertas oportunas para poder decirte esto sí y esto no. En el caso del gluten, que acaba de mencionar la doctora Diana Rosón, definitivamente me ha tocado experimentar esto, que cuando lo he dejado he sentido menos pesadez en el organismo.
entre otros productos que también inflaman, como las frituras, ¿no? Las frituras y los alimentos procesados. El peso, mencionaste algo muy importante del peso, por qué no debemos evitar un sobrepeso, obesidad, y de repente también puedas agregar algo respecto a este punto, Diana, porque el sobrepeso, la obesidad, sí, realmente tengo entendido que afecta mucho más a la artritis, y no solamente a las articulaciones, sino también a otros órganos, en pacientes reumáticos. Sí, lo que pasa con la obesidad es que ese estado en sí es un estado inflamatorio. Eso ya sí se ha demostrado. Las personas que son obesas tienen marcadores de inflamación más altos que una persona que no es obesa. Entonces, si tenemos ese factor inflamatorio sumado al factor inflamatorio de la artritis, entonces va a ser mucho más difícil controlar la inflamación y la enfermedad. Aparte de eso, que una persona que está obesa tiene un aumento de la carga sobre las articulaciones, sobre todo la espalda y miembros inferiores, las rodillas, los tobillos. Se dice que una persona que pueda bajar simplemente 10 libras va a disminuir un 50% del riesgo de tener artrosis en las rodillas, porque no solamente el artritis, también los pacientes pueden tener artrosis sobreagregada, que le complica más el cuadro para poder sentirse mejor. Entonces, con simplemente bajar 10 libras, bajar 50% de riesgo para mí es bastante importante. Además de que bajar de peso va a disminuir esa carga que tenemos sobre las articulaciones. Y los pacientes inmediatamente hacen eso, bajan de peso, sienten la diferencia. O sea, llegan y dicen, doctora, mire, bajé 15 libras y es increíble lo diferente que yo me siento. Al principio es difícil poder decirle a un paciente, tienes que bajar de peso, porque implica muchas cosas, no solamente cambiar la alimentación, hacer ejercicio. Y en una persona que trabaja, que tiene hijos, que tiene familia, que está todo el día en movimiento, que llega a la casa cansado y pensar, ponerme a hacer ejercicio ahora, es sí un poco difícil. Además que a veces los pacientes con artritis, por el mismo dolor o la inflamación, lo incapacita un poco para poder moverse. Pero hay muchas opciones de formas de bajar de peso. O sea, el ejercicio, que es parte de eso, no tiene que ser yo salir corriendo. Usted puede hacer yoga, usted puede hacer ejercicio de estiramiento, usted puede hacer natación, que es uno de los ejercicios que más se favorecen en las articulaciones porque no tienen ese impacto, ese alto impacto sobre las articulaciones. Entonces, yo creo que cada paciente, porque esto es individual, buscar qué tipo de ejercicio le funciona más para poder mantenerse activo todo el día. Bueno, yo al igual que me imagino algunos pacientes que en este momento están en línea, estoy tomando nota porque al igual que ellos también aprendo y lo adecuado es ponerlo en práctica. Comentaste algo muy trascendental sobre los cuidados que debemos considerar y además la importancia de prevenir, ¿no? Porque hoy tenemos artritis, pero no estamos libres de poder desencadenar más adelante con artrosis o también osteoporosis. En ese sentido es vital y yo a través de Artritis al Día recuerdo a todos la importancia en voz de los médicos como es Diana Rozón, reumatóloga de República Dominicana, que hoy nos está regalando pues sus minutos realmente para poder brindarnos algunas recomendaciones de el peso, ¿no? El peso es adecuado y ese peso lo vamos a lograr con una alimentación sana. Y si todavía no lo hemos iniciado, nunca es tarde, podemos empezar desde mañana, ¿no? Comer los alimentos que más nos favorecen. Ahora vamos a entrar, ya Diana estuvo mencionando los ejercicios. Cada organismo es distinto porque el estado del dolor también es distinto en todos los pacientes. Algunos tienen mucha más flexibilidad porque tienen el dolor totalmente controlado y otros no. En ese sentido, Diana, si podemos brindar recomendaciones para los pacientes que pueden hacer ejercicios, digamos, que no tome mucho esfuerzo y los que sí podamos hacer otro tipo de ejercicios, porque también
sabemos que estar mucho tiempo sin hacer movimientos puede perjudicarnos mucho más, ¿no? Sí, el estar sin actividad física contribuye a la rigidez articular, ya que por ese lado también no solamente control de peso, mantener el movimiento constante de las articulaciones van a evitar que estén rígidas y por ese mismo lado va a disminuir el dolor. Muchos pacientes pueden entenderlo por el hecho de que la mayoría tienen rigidez articular matutina, o sea, cuando se levantan, pues han pasado la noche con poco movimiento, se levantan y están rígidos en las mañanas y pueden observar que al momento de realizar alguna actividad física, cepillarse o algo, se van flojando. Entonces, eso es una evidencia que tienen de que mover las articulaciones le va a mejorar su función articular y le va a mejorar su dolor. Por ejemplo, ya tenemos varias preguntas en realidad. Quisiéramos aprovechar la oportunidad para preguntarle, por ejemplo, a la doctora sobre los ejercicios. Nos dice una de las personas que le da mucha pereza hacer ejercicios y cómo puede motivarse. Yo creo que puede motivarse teniendo en cuenta que eso va a ayudar mucho con el control de la artritis y lo acaba de decir la doctora. Si definitivamente no hacemos ningún movimiento, la rigidez nos va a perjudicar y va a desencadenar en más dolor, ¿no? Eso definitivamente yo creo que es lo adecuado para poder motivarnos. Y finalmente es nuestra salud, y como siempre promovemos también a través de Artritis al Día, es que debemos ser muy responsables porque los perjudicados finalmente somos los propios pacientes con artritis. ¿Qué otros ejercicios podríamos considerar cuando despertamos con rigidez matutina y esto es recurrente, lo sabes, en los pacientes con artritis? Si el simple hecho de mover las articulaciones, hacer los movimientos naturales que tiene esa articulación despacio, tampoco desesperado, van sintiendo a medida que van movilizándose, cómo se van aflojando, esas cosas pueden ir ayudando. Ejercicio de estiramiento, ahora mismo tenemos la ventaja de que vamos a YouTube y encontramos de todo. Entonces pueden buscar videos en YouTube de ejercicios de estiramiento y ejercicios de movimiento articular, que en la mayoría son ejercicios pasivos, que son muy suaves y que son muy fáciles de realizar en la casa. Entonces los pacientes pueden tomar... Diga. ¿Cuántos minutos es lo recomendable, nos preguntan, de hacer ejercicios en la mañana? Si es para mejorar la rigidez articular, hasta 15 minutos basta. Hay pacientes que con 5 minutos ya están bien. Hay otros que pueden tardar media hora, una hora. El mismo paciente se va a ir dando cuenta a medida que va haciendo el ejercicio, cómo ya se va aflojando. Entonces es un poco individual. De 5 minutos mínimo hasta una hora puede necesitar un paciente. Todo depende cómo está esa artritis controlada o no. Mira, Mari también nos pregunta si debemos consumir medicamentos naturistas o algún producto natural. ¿Esto desde tu óptica lo recomiendas o crees que también deberíamos consultar al respecto sobre la dosis de los medicamentos naturales o productos naturales para la artritis? Consultar con su médico siempre, porque tenemos en el mercado muchísimo tipo de suplementos, algunos no sabemos qué contienen, entonces es bueno que el médico vea el contenido de ese suplemento y valore si en verdad o no le va a traer algún beneficio, porque si son vitaminas, en general no se contraindican si no hay una condición subyacente que contraindique el uso de ciertas vitaminas, pero siempre acudir a su médico. Lo más simple que usted crea que sea, hasta un té, es bueno que le comente a su médico, le pregunte a su médico. Perfecto, y eso ir acompañado también de los análisis periódicos, ¿no? Para ver cómo va el organismo en cuanto a la respuesta al medicamento, la alimentación, el peso, el colesterol. Justo hoy yo tuve cita a través de justo del internet con mi reumatólogo y me decía, ¿no? Ani, ya tienes que hacerte unos análisis para ver cómo está
internamente todo, así que me ha mandado y seguramente lo haré en los próximos días. Y otro aspecto en el tema que estamos hablando hoy, sobre los cambios en el estilo de vida que todo paciente con artritis y otra enfermedad reumática debe considerar en su vida, también es el tema del estado anímico. Nosotros siempre nos vemos afligidos por el dolor, la preocupación, la fatiga, la desesperación, el miedo, incertidumbre, en realidad varios aspectos que nos afligen mucho. En ese sentido, ¿qué deberíamos cambiar en esa línea, Diana, un paciente con artritis, sobre el estado emocional? Eso es un tema muy importante porque es que el estado emocional del paciente va a influir en la mejoría de este. ¿En qué sentido? Un paciente que está deprimido, que es sin ánimo, va a tener más posibilidades de no usar sus medicamentos, de no tomar las medidas adecuadas de alimentación, de ejercicio, ni siquiera va a tener deseos de salir, ir al médico. Entonces, el estado de ánimo es fundamental. Es importante que los pacientes con artritis acudan a grupos de apoyo. Hay muchos grupos en las redes sociales que pueden unirse y expresar sus sentimientos, porque esto les ayuda a ellos a entender que no están solos y que no son los únicos que se sienten así. Y hay cierto tipo de artritis como la psoriásica, que se ha demostrado que tienen más posibilidad de sufrir de depresión que otro tipo de pacientes. Eso va con ellos. Entonces, debemos controlar ese estado de ánimo. Si se siente un poco deprimido, un poco down, es bueno que busquen algún apoyo. Si no encuentran en el área donde están, hablar con su médico para que le ayude a encontrar fuentes de ayuda. Hay algunos pacientes incluso que necesitan ayuda profesional, algún psicólogo, incluso que le ayude. Eso es sobre todo en el tema de la aceptación de la enfermedad. Eso está muy envuelto en esa parte. El que no acepta la enfermedad tiene más posibilidad de sentirse deprimido, sentirse mal por esa condición. Además de que los pacientes que están activos, inflamados, también van a sentirse como hay pacientes que necesitan ayuda para peinarse, para vestirse, para pararse de una silla, entonces le da esa sensación de que son inútiles, de que son una carga, entonces no pueden desesperarse. Darle un poco de tiempo al tratamiento, si es que lo han iniciado, porque a veces tarda un poquito, y seguir todas las pautas que poco a poco van a ver cómo mejoran y van a poder volver a la normalidad. Entonces, no desesperarse y buscar ayuda espiritual también, eso es muy importante. Mantener su mente concentrada en algo, en alguna actividad, un libro, un hobby, eso ayuda mucho. Hay pacientes que le encanta la jardinería, que eso les ayuda, o pasear su perro, o montar una bicicleta, o tejer, o bordar, o incluso juegos de letra. Mantener su mente activa para que no le dé tiempo a sentirse mal, a sentirse deprimido, a sentirse que por qué yo. Y siempre recordar que esto es una enfermedad que usted va a vivir con ella. O sea, no es que tengo artritis y me muero mañana. Claro que no, no es una condena de muerte. Entonces, eso es importante pensar en eso. Sí, mira, yo recomiendo el tema de disfrutar el tiempo en realidad, porque nos ayuda a despejar la mente y a poder también tener el espacio de poder ver alternativas. Como lo dijiste al inicio y también a veces nos recuerdan los médicos, es que hoy en día hay diversos tratamientos para la artritis. La artritis aún no tiene cura, pero hay diversas alternativas, empezando por el cambio en el estilo de vida que cada paciente va a asumir y también la propia medicación, ¿no? Otro aspecto también que es importantísimo, doctora Diana, es el tema del descanso suficiente, ¿no? El descanso que nos permite poder recuperarnos y poder continuar con nuestras actividades. Al menos nos recomiendan siempre descansar entre 7 y 8 horas, ¿correcto? Sí, el descanso es sumamente importante porque ese es el tiempo en que el cuerpo se restaura,
en que el cuerpo sana. Entonces debemos dormir, debemos descansar, debemos tomar un tiempo de relajación al día, de respirar, es muy importante. Bueno, sentirse estresado, deprimido, abrumado por el dolor de artritis es común. Hay muchas personas que están escribiendo respecto a esa preocupación que hay respecto al dolor. Únicamente la inflamación respecto a la artritis, doctora Diana, la podemos bajar con los medicamentos que son entre corticoides y entre otros, o hay otra forma también natural que podemos hacer en casa para poder reducir un poco la inflamación y por ende el dolor. Sí, se ha visto que el uso de medios físicos, los cambios de temperatura, frío, calor, ayudan a mejorar los síntomas locales de inflamación. Hay algunos pacientes que usan algún tipo de, como guantilla, que les ayuda a mantener la articulación como en posición. Eso también les ha ayudado a mejorar el dolor. El uso local de geles, que son con eucalipto y ese tipo de sustancia. También ayuda bastante los masajes, son también muy favorables. Se han dicho, aunque no puedo decirle que hay evidencia científica, pero no creo que haga daño, que el uso de jengibre puede ayudar, o sea, té de jengibre, alimentos con jengibre, la cúrcuma que se usa para cocinar también, se han visto reportajes que favorecen a la inflamación, y a esas cosas pueden hacer los pacientes, aparte de sus medicamentos. Winnie nos acaba de decir en el live que estamos compartiendo que la cúrcuma le hace efecto y lo ratifico porque yo he probado las infusiones de cúrcuma, de jengibre y me ha funcionado para poder reducir la inflamación acompañado de dieta sana y consumo de vitamina C. Bueno, doctora, ¿qué otra cosa me estoy olvidando? Yo creo que hemos destacado lo principal, aceptar la enfermedad y, por supuesto, empezar el camino en lo que es nuestra vida con artritis, con una mirada positiva, porque sí podemos salir adelante. Usted ya mencionó de la responsabilidad que tenemos para ser disciplinados con nuestro tratamiento, para poder ser responsables con la prudencia en la alimentación, para poder alejar de nuestras vidas el alcohol, considerar el descanso adecuado, respecto a la importancia de los ejercicios también. Cada paciente sabe qué ejercicios puede hacer y qué ejercicios no. En casa podemos lograr actividad física. Estar confinados en este momento no es motivo para no dejar los ejercicios. Tampoco nos ha reiterado la doctora Diana que no podemos abandonar el tratamiento cuando dejemos de sentir dolor. Siempre busquemos la forma de estar al día con el tratamiento porque eso puede repercutir gravemente en el progreso de la artritis. Respecto a los estilos de cambio de vida, doctora, ¿qué más podría recomendarnos para poder tenerlo en cuenta? Ser pacientes, repito, responsables y, por supuesto, lograr vivir bien con artritis, lograr una vida normal que todos quisiéramos. Sí, entender su cuerpo es muy importante. Como ya he mencionado, cada individuo es diferente. Es un proceso, pero cada persona debe entender su cuerpo y saber qué cosas le funcionan y qué cosas no le funcionan. Saber el estilo de vida son un complemento, son parte del tratamiento, que abarca desde los mismos cambios en el estilo de vida hasta el tratamiento que le ha puesto su médico, hasta su nivel de aceptación, hasta el apoyo que tiene a nivel familiar, que también es de suma importancia, tener ese apoyo familiar. Entonces, entender su cuerpo es parte primordial de poder controlar su enfermedad. Recomiendo a los pacientes que nunca fallen el seguimiento con su médico, porque aunque es un poco tedioso, que tengo que ir al médico, mucho más ahora en estos tiempos que uno no quiere ir a un centro de salud, ¿verdad? Por miedo a contagiarse con el coronavirus, pero no faltar a esas citas. Si no puede acudir físicamente, hay médicos que tienen las visitas virtuales o online, pero siempre darle seguimiento a su enfermedad. No darse por vencido, no rendirse. ¿Okay?
El estar en los grupos de apoyo es muy importante porque los mantiene animados, los mantiene activos, ven qué le está pasando al otro. Incluso ser consejero también es una forma de usted mantenerse recto en línea porque está dando el ejemplo a otro. Entonces, esas cosas ayudan mucho. Y tener fe y esperanza. Hay un listado largo de medicamentos para controlar la enfermedad. La mayoría están disponibles en casi todos los países y están ahora mismo en curso múltiples estudios para lanzar nuevos medicamentos. O sea, la artritis afecta a más de 50 millones de personas a nivel del mundo. Es una enfermedad que repercute incluso en la economía de los países, porque es una de las razones más comunes por ausentismo laboral. O sea que se está trabajando con eso, con tratamientos nuevos, tratamientos que ayuden a controlar más la enfermedad, tengan menos efectos secundarios, sean de más fácil acceso, más fácil uso para el paciente. O sea que el futuro es prometedor. O sea, tener fe y esperanza de que las cosas van a mejorar. Bueno, lo he recibido todo realmente. Para quienes recién se están conectando, el video lo vamos a subir a YouTube, está completo. Hemos hablado de todos los aspectos que tenemos que considerar para tener un estilo de vida saludable y con ello lograr tener el control de la artritis. Creo que está en nuestras manos. Llevar el control de la artritis está en nuestras manos y a su vez también poner un poco de nuestra parte para informarnos mucho más al respecto. Esta es una ventana para poder informarnos y yo desde Perú, donde me encuentro, realmente agradezco a la doctora Diana Rozón, quien ha tenido el día de hoy la amabilidad de hacer un alto a sus actividades para poder brindarnos información valiosa sobre datos importantes que tenemos que tener en cuenta y lo mejor, que es aplicarlas en nuestras vidas. Entonces reiteramos como resumen lo que usted ha dicho, la alimentación saludable, la disciplina en la medicación y por supuesto de la mano de un médico reumatólogo, quien es el que tras una evaluación nos va a diagnosticar y nos va a indicar cuánta dosis de medicación y qué tipo de medicación, porque realmente hay diversas alternativas para cada organismo hoy en día en el mercado médico. Dejar el alcohol, tener un descanso adecuado de máximo, mínimo 7, 8 horas, para poder proteger también nuestro hígado, la alimentación saludable de todos los medicamentos que consumimos y por supuesto también la importancia del apoyo familiar, ¿no? Contarle a nuestro entorno lo que nos pasa, los dolores que sentimos es vital porque ellos pueden darnos la mano en actividades minúsculas que tenemos durante el día a día para evitar no forzar nuestras articulaciones. Doctora, no sé si quiere dar una recomendación final y a su vez también indicarnos a través de qué cuenta la seguimos en Instagram. Usted tiene una página en Facebook, la pueden encontrar como doctora Diana Rozón, así tal cual, Diana Rozón, reumatóloga de República Dominicana. Y la dejo para que usted también nos invite a seguirla y informarnos sobre lo que es la artritis, otras enfermedades reumáticas, todo tipo de artritis, que nos va a ayudar muchísimo a nosotros los pacientes. Claro, para mí es un gusto, es un placer compartir con ustedes, un honor verdaderamente. Para eso estamos aquí, para ayudar a los pacientes. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, sí, aparte de mi Facebook, yo tengo un Instagram que me pueden encontrar como dra.rozon.reumato. Ahí yo publico constantemente temas, sobre todo de reumatología, y estoy asequible para cualquier duda, pregunta que tengan los pacientes con respecto a sus enfermedades. Entonces, estamos a sus órdenes. Perfecto, doctora Diana, le mando un gran abrazo, muchas gracias por sus minutos, estaremos coordinando seguramente otro tema, porque la artritis es muy amplio, y nuevamente agradecidos con la información que nos ha brindado. Muchas gracias y tenga buenas noches. Igual, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ha sido la doctora Diana Rozón, la pueden ubicar en sus redes, yo también la empecé a seguir hace unas semanas, ella comparte una información muy importante, tiene experiencia de muchos años en la reumatología, vive en República Dominicana, país al que pertenece,
en Instagram, @doctora.roson.reumato. Gracias a todos ustedes, nos vemos en el próximo live. Por favor, en inbox pueden dejarme los temas. Hay un tema que necesitamos repetir porque como paciente también necesitamos aprender un poco más y saber al detalle la alimentación. Por eso vamos a volver a hablar sobre los lácteos y el gluten y por supuesto también la dieta antiinflamatoria que es vital para que lo podamos aplicar en nuestra vida. Otro tema es los ejercicios, los tipos de ejercicio que debemos aplicar a nuestra vida. Muchas gracias. El video completo estará en YouTube, en mi canal de YouTube, Artritis al Día. El link lo voy a ubicar en el perfil de Instagram. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Cuídense y ya saben, a llevar un estilo de vida saludable para tener el control de la artritis.